Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Esperemos que este pequeño webinar les sirva de mucho, tomando en cuenta que estamos a fin de año y tenemos que tener todo listo para que no nos sorprenda en el último instante una retención por no haber presentado información correspondiente a cada una de nuestros gastos, de los gastos que nosotros podemos utilizar como deducibles. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver este día? Este día lo que vamos a ver es quiénes pueden utilizar los gastos personales, qué gastos se pueden utilizar. Eh, Además, también vamos a tomar en cuenta que esta información que nosotros damos del formulario GP de gastos personales, que es una mediante resolución del Servicio de Rentas Internas que tenemos que presentar a las personas que estamos bajo relación de dependencia ante nuestros patronos, eso se va a reflejar en la declaración del anexo de RDEP, que es el anexo bajo relación de dependencia. Vamos a ver también cuál es la determinación y de los montos máximos deducibles que nosotros podemos utilizar. Y al final vamos a tener todas nuestras bases legales. Bajo estos parámetros nosotros, bueno, empezamos a hablar del tema que estamos en este caso. ¿Quiénes tienen derecho a utilizar los gastos personales? De acuerdo a la última modificación que hubo a la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que todas las personas que durante el año 2021 tengan ingresos menores o iguales a $100,000, tienen derecho o podrán hacer uso de estos gastos deducibles. Entonces, ¿cuáles son estos gastos deducibles? Ya los vamos a ver más adelante, pero en definitiva son los gastos generales que nosotros podemos utilizar. Alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud. Entonces, tenemos que ver dos parámetros. El de gastos personales, el formulario de gastos personales, ¿quiénes lo presentan? Lo presentan única y exclusivamente las personas que están bajo relación de dependencia. Pero, ¿quiénes pueden utilizar los gastos personales? Son todas las personas naturales que se encuentren bajo relación de dependencia o no se encuentren bajo relación de dependencia. Entonces aquí hay una división, que todas las personas naturales que ejerzan actividad económica y las personas naturales que tengan bajo relación de dependencia van a utilizar los gastos personales. Pero estas personas naturales, siempre y cuando no superen los $100,000 de los Estados Unidos en ingresos. Entonces, la diferencia es que las personas que se encuentran bajo relación de dependencia, para evitar ser objeto de retenciones indebidas, en este caso, se tiene que presentar el formulario de gastos personales al patrón. Las personas que no están bajo relación de dependencia y que tienen su actividad económica, ellos no tienen por qué presentar a nadie porque ellos son sus propios patronos. Lo que ellos sí tienen que hacer es una declaración mediante el, la página web del Servicio de Rentas Internas, donde van a presentar toda la información en el anexo de gastos personales. Entonces aquí dividimos nosotros en dos grupos, ¿no? Las personas que están bajo relación de dependencia y las personas que no están bajo relación de dependencia. Ambas pueden hacer uso de los gastos personales, pero las bajo relación de dependencia, tienen la obligación de entregar el formulario de gastos personales. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de esta normativa, que hubo estos cambios, también tenemos que tomar en cuenta que todas las personas que superen los ingresos de los $100,000, que ya estábamos diciendo, y no pueden hacer uso de los gastos personales, en este caso hay una exoneración especial, que dice que podrán hacer uso las personas que superen los $100,000 única y exclusivamente en gastos de enfermedades catastróficas. En este caso, entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una persona que supera los $100,000 y existe una enfermedad catastrófica para la persona que está recibiendo los ingresos o para su esposa, cónyuge o sus hijos, estas personas sí pueden hacer uso de los gastos personales concerniente única y exclusivamente a salud. Entonces, sin importar esto, lo que sí tenemos que tener en cuenta que para hacer uso de esta exoneración a las personas que superan los $100,000, tiene que existir un certificado emitido por una entidad competente, en este caso, o el Ministerio de Salud Pública, el IES, o una persona calificada para emitir estos certificados. Entonces, bajo esas premisas, nosotros podemos hacer uso de los gastos personales. Como les digo, única y exclusivamente en la parte de salud.
Entonces, ¿qué gastos personales podemos utilizar? De acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, dice que podemos utilizar todo lo que es vivienda, educación, arte y cultura, todo lo que es concerniente a alimentación, todo lo que es concerniente a salud. Acordémonos que en salud, igual como ya estuvimos hablando anteriormente, en la parte de salud podemos hacer uso siempre y cuando tengamos el certificado con enfermedades catastróficas. Vestimenta, turismo. Y como norma general tenemos que tomar en cuenta que todos estos gastos, que ya los hablamos de vivienda, educación, vestimenta, alimentación, tienen que estar respaldados por comprobantes de venta legalmente autorizados por el Servicio de Rentas Internas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que ser facturas o notas de venta autorizadas. Si son solo recibos, esos recibos que dan en la tienda o en las papelerías, esos recibos no nos sirven a nosotros para descontarlos. Eso sí tenemos que clarificar, ¿no? Entonces, también clarifiquemos que la parte de turismo, en la parte de turismo es solo turismo nacional lo que podemos utilizar como gasto deducible, no el turismo internacional. ¿Con qué finalidad se creó esto, la exoneración en la parte de turismo? Se creó con la parte de fomentar el turismo nacional. Entonces, si yo voy a hacer uso de la parte de turismo, puedo hacer uso siempre y cuando sea a nivel nacional. Dentro de lo que determina la ley de régimen tributario interno, nos dice que los comprobantes de venta pueden estar a nombre del contribuyente, o sea, de la persona que está generando los ingresos, de su cónyuge o pareja o conviviente, de los hijos que perciban que no perciban ingresos grabados. ¿Qué quiere decir esto? Que si los hijos ya trabajan y tienen una relación laboral o tienen su negocio, su actividad económica, esos gastos que genera por el hijo ya no son deducibles para mí. ¿Por qué? Porque en este caso la persona ya está generando sus propios ingresos y sus ingresos son grabados. Acordémonos que de acuerdo a lo que determina el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, determina que son todos los ingresos de fuente ecuatoriana son ingresos grabados. Dice, sean a título gratuito u oneroso, generados por actividad económica, libre ejercicio profesional o lo que determinamos nosotros bajo relación de dependencia. Eso es lo que se considera, de acuerdo a lo que determina la ley en el artículo 8, que son ingresos grabados. Tenemos que tomar en cuenta que todo el conviviente, el cónyuge, la pareja, los hijos, tienen que estar bajo la tutela del sujeto pasivo. En este caso, entendemos que como responsables las personas que estamos haciendo uso de ese gasto. Si no están ya bajo nuestra tutela, ya no podemos hacer uso de ese gasto. También tenemos que considerar que los comprobantes pueden estar a nombre de las personas que ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? En este caso también podemos hacer uso nosotros de estos comprobantes que estén a nombre de nuestros padres. Pero tenemos que tomar en cuenta algo adicional, que siempre y cuando nuestros padres estén bajo nuestra tutela, o sea, quiere decir que estén viviendo con nosotros y nosotros somos los responsables de cuidarles, de mantenerles a nuestros padres, dice, siempre y cuando no tengan ingresos de pensiones jubilares o patronales, dice. Claro que también me dice la ley que no importa, dice, si estas personas ya tienen ingresos jubilares o patronales, pero que no superen el salario básico unificado. ¿Qué quiere decir en este caso? Quiere decir que si nuestros padres están viviendo con nosotros y ellos tienen su pensión jubilar y su pensión jubilar tienen de $399, por tanto, yo puedo hacer uso de esos gastos también. Pero ahora también tomemos en cuenta otra cosa, que las personas de la tercera edad jubiladas también tienen ciertas exoneraciones. Entonces, las personas de la tercera edad pueden solicitar devoluciones de IVA. Tenemos que tomar en cuenta que aquí nosotros, cuando vamos a hacernos la deducción de los gastos de salud, vivienda, vestimenta, educación, turismo, podemos hacerlo sin considerar ningún impuesto. En este caso, ¿qué impuestos vamos a excluirles? En este caso de las facturas, va a ser el IVA y el ICE.
Entonces tiene que ser simplemente el subtotal de la factura lo que nosotros podemos utilizar. No podemos utilizar el total de la factura. Eso también tenemos que tener claro. Este es el formulario GP. De acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, dentro de este formulario tenemos que nosotros poner la proyección. ¿Qué quiere decir? Un estimado de lo que nosotros vamos a gastar durante el periodo. Si nosotros ya hemos generado este formulario de gastos personales durante los años anteriores, nosotros ya sabemos más o menos cuánto gastamos. Entonces, en función a eso, nosotros ya podemos darnos cuenta que si va a crecer nuestro gasto o se va a mantener nuestro gasto en función al año anterior. Pero como dice la normativa, es una proyección de gastos personales. En este caso, dentro de esta proyección de gastos personales, y ahí como ustedes lo están viendo en el formulario, aquí nosotros ponemos nuestros datos personales, la ciudad, el año, y aquí ponemos nuestros ingresos. Si nosotros tenemos ingresos de más de un patrono, también tenemos que poner los ingresos del otro patrón. De acuerdo a lo que me determina la normativa tributaria, me dice que si yo tengo relación de dependencia con más de un patrono, yo tengo que notificar al patrono donde yo tengo la mayor cantidad de ingresos. Digamos que yo con un patrono gano $400 y con el otro gano $800. Yo tengo que notificarle al patrono con el que gano los $800, notificarle que yo también estoy trabajando en otra parte y que mi sueldo es de $400. Entonces, bajo esa normativa, yo tendré que poner $800 mensuales de un patrono y $400 mensuales del otro patrono. Y eso me va a permitir para que el patrono donde está mi mayor cantidad de ingresos proceda a hacerme el cálculo de la retención del impuesto a la renta del total de los ingresos que yo genero. Entonces, de acuerdo a lo que determina la ley, dice que todos los trabajadores que se encuentren bajo relación de dependencia y que superen la base imponible del impuesto a la renta, determinada en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tienen la obligación de presentar el formulario de gastos personales con la finalidad de que se baje el pago de sus impuestos. Porque si yo no presento esto y no tengo gastos deducibles, voy a ser objeto de una retención indebida. Cuando yo soy objeto de una retención indebida, en este caso, ahí yo tengo que proceder a solicitarle al Servicio de Rentas Internas devolución del pago del impuesto que fui objeto de retención. Entonces, para evitar esto es preferible presentar el formulario de gastos personales. Hay algunas empresas que no lo solicitan, pero como norma general deberíamos presentarlo nosotros. Las personas que ganen menos de la fracción básica desgravada que determina en el artículo 36 no están obligados a presentarlo porque ya sabe el patrono que no van a llegar a cubrir la base imponible y que no van a ser objeto de impuesto a la renta. Entonces, por tanto, no es obligatorio que lo presenten. Pero las personas que superen la base imponible y que vayan a ser objeto de retención, estas personas sí tienen que presentar. Y si no lo presentan, el patrono asume que no tiene gastos deducibles y por tanto no le hace las deducciones respectivas y le procede a hacer la retención que corresponde. En este caso, la retención que corresponde le va a afectar, puede ser $400, puede ser 300, todo eso, pero en definitiva ya le afecta. Hay algunas empresas que durante todo el año no le han hecho retención y al final del año le proceden a hacer una sola retención. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado para evitar nosotros ser objeto de estas retenciones. ¿Hasta qué fechas nosotros tenemos que presentarle la proyección de gastos personales de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria? De acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, nosotros tenemos que presentar nuestro formulario de gastos personales hasta el 31 de enero del siguiente año. ¿Qué quiere decir en este caso? Que si nosotros ya estamos cerrando este año, nuestro formulario de gastos personales teníamos que haberlo presentado hasta el 31 de enero del 2021 y y tendríamos que hacer un ajuste diciendo que ya con los gastos ya más reales, digamos, en este caso, porque ya han pasado varios meses, nosotros podemos hacer esta presentación en el mes de julio, dependiendo de la empresa, o agosto,
cómo lo determina. Entonces, cada una de las empresas. Entonces, las empresas dicen, vea, hasta el 31 de agosto usted tiene que presentarme nuevamente el formulario de gastos personales con su nueva proyección, si existe variaciones en los gastos personales. Tomemos en cuenta aquí algo muy importante, que por lo general, ¿qué es lo que hacen cuando las personas, cuando les dan el formulario de gastos personales? Cogen y ponen los topes de cada una de cada uno de los gastos personales que puede hacer uso. Pero sin embargo, el momento que tienen que, acordémonos que las personas que superan el 50% de la base desgravada de impuesto a la renta, la base desgravada de impuesto a la renta para este año es 11.212. De eso dividimos para el 50, sacamos la mitad, y si superamos nosotros del 50% de esa fracción, nosotros estamos en la obligación de presentar el anexo de gastos personales. Y si nosotros no tenemos los gastos personales que estamos informándole a la empresa, luego a nosotros nos toca hacer una presentación del impuesto a la renta pagando esa diferencia que no pagamos, claro, correspondiente más las multas e intereses que corresponden. Entonces, lo que sí les sugiero en este caso es cuando vayamos a hacer nosotros esta declaración, esto de gastos personales, sea lo más apegado a la realidad y que todos los gastos personales que nosotros estamos poniendo en el formulario sea, esté respaldado con un documento de un comprobante de venta legal autorizado por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, como les decía yo anteriormente, el formulario de gastos personales, que está aquí en este caso, ¿para qué le sirve a la empresa? A la empresa le sirve para generar el formulario 107. Entonces, este formulario 107 se le envía al Servicio de Rentas Internas. Se le envía mediante el anexo bajo relación de dependencia, el anexo RDEP. Entonces, esto se sube, igual, de acuerdo a lo que determina la normativa, se sube hasta el 30, dependiendo del noveno dígito del RUC, se sube en el mes de enero del siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer todas las empresas? Van a subir, en función al formulario de gastos personales, van a generar el anexo de relación de dependencia y van a subir al servicio de rentas internas. Y se va a generar este formulario, el formulario 107. Entonces, el momento que el patrono envía el anexo al servicio de rentas internas, el servicio de rentas internas automáticamente le genera un formulario 107 para cada una de las personas que trabajan en la empresa. Y el servicio de rentas internas ya sabe cuánto ganó la persona en esa empresa específica o si tiene varias empresas. Y adicionalmente, cuántos son sus montos de gastos deducibles. Y en este caso, si superan los montos, como les decía, el 50% de la fracción básica desgravada, está obligado a presentar el anexo de gastos personales. Y si no tenemos nosotros, no podemos cumplir con los gastos personales que nosotros pusimos en el formulario, vamos a tener que hacer nosotros una declaración del impuesto a la renta, haciendo un cálculo de lo que me determina a mí en realidad cuánto tendría que pagar de impuesto a la renta, considerando las multas y los intereses por el atraso que se generó. Entonces tengamos mucho cuidado. Hay personas que, claro, lo presentan la declaración de impuesto a la renta y se olvidan de presentar el anexo. Entonces acordémonos que las dos cosas van a servir mucho para evitar el pago de impuesto a la renta. Digamos que yo no estoy bajo relación de dependencia, pero que yo sí tengo mi actividad económica. Entonces, en este caso, como yo sí tengo mi actividad económica, yo pongo dentro de mi declaración de impuesto a la renta, pongo la información de mis gastos personales. Y si yo me olvidé de hacer el anexo, también voy a ser objeto de notificación. Entonces, acordémonos que van a ser la una de la otra. Tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, me dice que yo puedo hacer uso hasta el 1.3% como gasto deducibles de la fracción básica desgravada. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso? Si la fracción básica desgravada es de 11.212 para este año 2021, tomemos en cuenta que todos los años la fracción básica desgravada va a variar. ¿Y va a variar en función a qué? Va a variar en función al índice de inflación. En función al índice de inflación, ¿va a subir esta tabla o va a bajar? Acordémonos que en función al 2020,
la tabla del 2020 a la tabla del 2021, para el impuesto a la renta, hubo una disminución en la del 2021. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normativa dice que se hará un recálculo en función al índice de inflación. Pero del año 2020 al 2021 hubo una deflación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Reducir la fracción básica desgravada, de lo que estaba en el 2020 a lo que estaba en el 2021. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Para este año, nosotros, bueno, las personas que les gusta memorizar las cosas, pueden memorizarse el valor exacto, que es 14.575,60. Pero, si no les gusta memorizarse, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a mí no me gusta memorizar, yo lo que hago es aprenderme lo que me determina la ley. Entonces, la normativa me dice que es el 1.3 de la fracción básica exenta desgravada. Entonces, yo lo que hago es multiplicar el 1.3 por la fracción, que es 11.212, y me sale los 14.575. En función a eso, nosotros podemos hacer uso de eso. Además, ¿qué es lo que me dice el Servicio de Rentas Internas? De acuerdo a esto, me dice que yo puedo utilizar en cada uno de los rubros unos montos máximos. O sea, no puedo utilizar yo los 14.575 en alimentación. Yo tengo que ir utilizando en cada una. En el único gasto deducible que podríamos utilizar el 100% es en salud. Pero tomemos en cuenta que si yo ya utilizo en salud los 14.575,60, ya no puedo utilizar más gastos personales. ¿Qué quiere decir? Que los de vestimenta, vivienda, turismo, educación y alimentación irían en cero, porque yo ya estoy utilizando el tope máximo de esto. A menos que yo tenga una enfermedad catastrófica. Si se tiene una enfermedad catastrófica, como les dije anteriormente, y está dentro de las personas que están, el esposo, cónyuge, hijos, padres que estén bajo la tutela, yo podré utilizar hasta el doble, siempre y cuando estas enfermedades catastróficas estén demostradas. Entonces, como norma general, el monto máximo que nosotros podemos utilizar son 14.575,60. No podemos superar de eso, pero podemos utilizar nosotros los montos máximos en cada uno. ¿Qué es lo que me dice? Que yo, de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, me dice que yo puedo hacer uso del 0.325 por cada una de los gastos personales, utilizar. Entonces, ¿de qué saco el 0.325? De la fracción básica desgravada de cada año. La fracción básica desgravada de cada año va a variar, como les digo, siempre va a variar. Entonces, en este año tenemos la 11.212. Entonces, ¿qué es lo que hago? 11.212. Le multiplico por el 0.325 y saco la fracción básica máxima a utilizar para cada rubro. Entonces, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que en la provincia, en Galápagos, porque ahí los costos de alimentación, vivienda, vestimenta, todo eso es mucho más caro que aquí en el continente. Entonces, a ellos se les duplica. Ellos tienen la exoneración hasta el doble. Si ustedes se ponen a ver en este cuadrito, entonces ellos tienen una exoneración al doble de lo que determina la normativa. ¿Por qué? Porque en Galápagos es un caso especial. Todo va de aquí del continente hacia Galápagos y por tanto el transporte aéreo, terrestre, como es marítimo, siempre va a ser un costo adicional. Entonces, por tanto, ellos pueden hacer uso, de acuerdo a lo que determina la ley, siempre al doble de lo que está esto. Entonces, sí nosotros podemos darnos cuenta aquí en esta tablita cómo se maneja. Entonces, acordémonos que nuestros montos máximos para gastos deducibles en cada una de las actividades es 3.643,90, excepto el de salud, que puedo utilizar el 100% del descuento, pero ya no puedo hacer uso de los otros gastos. Como les decía, la base imponible desgravada, de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno en su artículo 36, me determina que para este año es 11.212. Pero tenemos que tomar en cuenta que como norma general, aquí, de acuerdo a lo que determina el artículo 10 de la ley de régimen tributario interno, me dice que el aporte personal al IES ya es deducible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo gano los 11.212 menos el aporte personal al IES, yo no tendría prácticamente que presentar el
formulario de gastos personales. Pero en este caso, si nosotros le tomamos en cuenta que el gasto, como norma general, de acuerdo a lo que determina el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, me dice que puedo hacer uso como gasto deducible directo. No necesito hacer ningún formulario, no necesito hacer nada. ¿Por qué? Porque eso me determina la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero si nosotros le multiplicamos los 1031,83, esto le multiplicamos por 12, esto me determina que yo puedo, ¿sí?, utilizar hasta 12,381,96. O sea, este es mi sueldo mensual. Y mi sueldo anual va a ser 12,381. Y por tanto, menos mi aporte personal al IES, yo voy a quedar en los 11,212. Entonces, si yo supero de este valor mensual, de los 1,031, si yo supero de este valor mensual, ahí sí yo ya tengo la obligación de presentar mi anexo de gastos personales. ¿Por qué? Porque yo ya voy a ser objeto de retención. Entonces, acordémonos, como les digo, siempre y cuando nosotros podemos utilizar el gasto deducible. Es más, el patrono sabe que es un gasto deducible el aporte personal al IES. ¿Cuál es el aporte personal al IES? El 945 está determinado en este momento en la ley. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema al respecto para tomar en cuenta eso, y podemos utilizarlo directamente como gasto personal. Entonces, esta es una normativa que está dentro de lo que determina el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde habla de los gastos personales. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son los gastos, los ingresos adicionales que el trabajador no forman parte de sus ingresos. O sea, a ver, son sus ingresos, pero no son gravados en este caso. Entonces, ingresos que son exentos del pago de impuesto a la renta. Entonces, dentro de eso está lo que es 13º, 14º y fondos de reserva. Todo lo que está grabado para el trabajador, que tenemos que sumar, no solo el sueldo en este caso, tenemos que sumar todas las bonificaciones adicionales que nos da el patrón. Digamos, si yo dentro de esto gano horas extras, gano comisiones, cojo utilidades, entonces todo eso ya tiene que estar sumado dentro de estos 1,031,83. Entonces, por eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque muchas personas dicen, yo gano solo 10,000 al año, pero coge de utilidades 5,000. Ya de esa diferencia, ya es objeto de retención de impuesto a la renta, porque las utilidades también, las bonificaciones adicionales a 13º, 14º y fondos de reserva, forman parte de la base imponible gravada para el cálculo de impuesto a la renta. Entonces, como ya lo vimos nosotros, dentro de esto está en lo que hablábamos del 0,325 veces de la fracción básica exenta desgravada. ¿Cuál es la fracción básica exenta desgravada? Es la fracción de 11,212, de acuerdo a lo que está determinado en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, y dice que nosotros podemos hacer el uso del 1,3 del valor total. Entonces, quiere decir que yo puedo hacer uso de los 14,575,60 como gasto total. Y en lo que es enfermedades catastróficas, al doble de lo que determina la ley. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver cuáles son los gastos que podemos nosotros utilizar dentro de lo que determina en la parte de vivienda. Dentro de la vivienda, nosotros podemos utilizar todos los intereses de los préstamos hipotecarios, ¿sí?, o préstamos normales que hayamos nosotros considerado, siempre y cuando sirva para mejorar, remodelar, restaurar o generar una ampliación dentro de la casa. Tomemos en cuenta que es de una sola casa. Digamos que una persona tiene 2 casas, no puede hacer uso de eso. ¿Por qué? Porque me dice de la única casa para vivienda. Eso es lo que me determina en la Ley de Régimen Tributario Interno. O a su vez, también puedo hacer uso del arriendo del único inmueble usado para la vivienda. Claro que yo no voy a arrendar 2 casas, ¿no? Pero eso está determinado en la ley. En la ley me dice que es única y exclusivamente de una de la casa, cuando es para una casa. Y me dice que yo puedo hacer descuento de esto tomando en cuenta el débito que me hagan, el débito bancario, o dependiendo de la tabla de amortización que me entregue el banco cuando yo genero un préstamo.
todos todos los servicios básicos, en este caso, también pueden ser deducidos, tales como el agua, gas, electricidad, teléfono convencional, alícuotas de condominios, y siempre tomemos en cuenta que es del único inmueble usado para la vivienda. Entonces, no podemos irnos más allá. El pago del impuesto predial, del único inmueble usado para la vivienda. Eso tenemos que tomarlo siempre en cuenta. Las pensiones alimenticias, esto puede estar tanto en vivienda, puede estar en educación, puede estar en alimentación. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia no se destina única y exclusivamente para una cosa. Entonces, yo puedo diversificarla esta, ¿no? Las pensiones alimenticias pueden ir en alimentación porque si yo tengo muy alto la parte de vivienda. Y otros gastos, podríamos utilizar otros gastos destinados a la adquisición, construcción o remodelación y ampliación o mejoras del inmueble. Entonces, bajo este criterio, nosotros podemos ir utilizando cada una de estos gastos personales en lo que determina lo que es vivienda. Alimentación. En alimentación van a estar todos los productos naturales o artificiales que nosotros sea de consumo y que sirvan a nosotros para alimentarnos, de acuerdo a lo que determina la normativa, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, las compras de los alimentos para consumo humano, productos naturales o artificiales. En este caso hay productos que ya están preparados y que tienen su cierta preparación. Podemos utilizarlo. Podemos utilizar eh, cuestiones de nutrición, o sea, que son para mejorar mi alimentación, para mejorar mis rendimientos, ¿no? Entonces, también, como les dije, podemos ponerles lo que es las pensiones alimenticias dentro de lo que es alimentación, o podemos ponerle dentro de lo que es vivienda, dependiendo. Ahí sí tenemos que jugar dónde es lo que nos hace falta, ¿no? Y eso no está prohibido por la normativa porque nos permite. Las compras que nosotros realizamos en restaurantes de alimentos, ¿sí? Podemos utilizarle como gasto deducible, tomando en cuenta que no podemos hacer uso del IVA de estos gastos. Entonces, si yo gasté 20 más el IVA, yo solo puedo utilizar como 20 de gastos deducibles. El consumo de agua para uso humano, los centros de expendio de alimentos preparados que decíamos y las pensiones alimenticias, de acuerdo a lo que está determinado en la normativa. En lo que determina lo que es vestimenta. En vestimenta vamos a considerar todo lo que es prendas de vestir, únicamente prendas de vestir. Y también podemos utilizar todo lo que es las pensiones alimenticias. Prendas de vestir, zapatos, chompas, pantalones. No podemos utilizar si compramos joyas. Las joyas no son prendas de vestir, no se consideran prendas de vestir. Es más, me dice en la ley, me dice, existe la exoneración, o sea, no se puede utilizar las compras de joyas, porque eso ya se considera como algo suntuario, algo que no amerita para yo poder estar abrigado, para poderme proteger de la intemperie. Educación. Dentro de lo que determina la educación, aquí nosotros sí podemos utilizar muchas de estas cosas. Podemos utilizar la matrícula tanto de escuela primaria, secundaria, universidad, en todos los niveles educativos que están dentro de nuestra normativa, ¿no? Y hasta los preescolares, los que están más abajo. Dentro de esto podemos utilizar nosotros el pago de las mensualidades, los seminarios de formación profesional, cuando uno también quiere seguirse preparando, eso también está considerado como dentro de lo que es educación, pero siempre y cuando esté regido por el Ministerio o esté avalado por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo o el Consejo de Educación Superior. También podemos utilizar lo que es transporte, derechos de grado, pago de intereses de créditos educativos, cuando yo saco un crédito para poder estudiar una maestría, para poder terminar mi carrera universitaria, también es deducible y todo esto tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? El pago o la compra, en este caso, de útiles y textos escolares, equipos de computación,
materiales didácticos utilizados para la educación, que estén exclusivamente para la educación, ¿no? Lo que esté determinado para esto. Entonces, los servicios de educación especial también, cuando son personas con discapacidad o que tengan capacidades especiales. En este caso también puedo hacer uso de esos gastos siempre y cuando sean por organismos competentes y reconocidos por el Estado para dar tales servicios. El cuidado y desarrollo infantil, los guarderías infantiles se puede utilizar como la compra de los uniformes, lo puedo utilizar como educación, pero aquí la compra de uniformes también lo puedo manejar. Cuando yo compro uniformes, eso para mí es vestimenta. Si yo la tengo muy cargada, la parte de educación, la compra de uniformes lo puedo mandar a vestimenta, que no está dentro que está dentro de la normativa, porque el uniforme es una vestimenta. Entonces, si ya está muy cargada esto, yo lo puedo mandar a lo que determina el vestimenta. Entonces, ahí tenemos que ir jugando nosotros prácticamente para poder hacer uso de la mayor cantidad de gastos posibles y que no se desperdicien los gastos, ¿no? Porque hay veces que ya llega al tope en lo que determina vestimenta, ya no puedo hacer más uso, o llega al tope de lo que es alimentación. Entonces, para eso nosotros tenemos que ir jugando con esto, ¿no? Lo que es salud. Como les decía, en salud sí podemos nosotros ocupar hasta el 100% de nuestros gastos personales. ¿En qué? En los honorarios profesionales de los médicos, en los servicios de salud prepagada, en las compras de medicinas, en en los seguros de salud donde no existe un reembolso por la liquidación de seguro privado. Las pensiones alimenticias también puedo cargarlas acá. Y podemos tomar hospitalizaciones, clínicas, laboratorios, exámenes médicos. Se está considerando todo esto como gastos de salud. Si yo me hago unos lentes, los lentes están considerados como salud porque necesito yo tener una buena visión para poder trabajar, para poder estudiar. Entonces, todo eso está considerado dentro de lo que es de salud. Acordémonos que este monto de salud sí puede superarse la base, o sea, irse hasta el 100% de la base Excel. Tomemos en cuenta que nosotros podemos hacer uso no podemos hacer uso, es más, hasta el 50% máximo de la fracción básica desgravada siempre y cuando nosotros no superemos eso. O sea, a ver, me explico de otra forma. Si yo gano 20 mil dólares, yo puedo hacer uso única y exclusivamente como gastos deducibles de alimentación, salud, vestimenta, educación, hasta 10 mil dólares, hasta el 50% de mis ingresos. Claro que si yo gano 30 mil, podré utilizar los 14 mil dólares como el monto máximo, pero como regla general me dice que yo no puedo hacer uso más del 50% de mi sueldo, de mis ingresos grabados. Claro. Entonces, si yo gano 20 mil, no puedo hacer uso más que de 10 mil como gastos deducibles. Esto también tenemos que tomar en cuenta. Y de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, de acuerdo a lo que determina la ley de simplicidad y progresividad tributaria, publicada en el registro oficial 111, del 2019, ahí es donde se modifica la parte, o mejor dicho, se incrementa la parte donde dice que no podrán superar los 100 mil dólares para utilizar de gastos personales. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas, Moni, para poder contestarlas. Sí, Franklin, un parcito de preguntas. Me preguntan, en el caso de los hijos, ¿existe algún límite de edades? Dice, en la ley dice hijos no emancipados. Por lo general en nuestro país los hijos no se emancipan hasta que terminan su universidad. Esto es nuestra cultura. Entonces nuestros hijos, mientras estén ahí, mientras no tengan ingresos, no estén generando ingresos grabados, en la normativa tributaria me dice hijos no emancipados. Y si yo determino que mi hijo no tiene ingresos y que está estudiando en la universidad y que yo le estoy pagando, por tanto puedo hacer uso de esos gastos. De acuerdo, dice, si se realizan compras relacionadas con los gastos personales, vivienda, salud, educación, vestimenta y alimentación en el exterior, ¿serían válidos estos gastos? No,
no sirven los gastos realizados en el exterior. En este caso, de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, dice emitido, ¿cómo es? Que esté realizado mediante comprobantes de venta legales y autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, en este caso, si yo hago una compra en Colombia, si yo hago una compra en los Estados Unidos, esos documentos aquí en nuestro país no nos sirven, a menos que yo quiera legalizar esa mercadería. Entonces, si yo estoy ingresando una computadora y para hacer uso de ese gasto deducible, yo lo legalizo en la aduana y en la aduana me dan un documento y ese documento me sirve que yo he pagado los impuestos y por tanto yo puedo hacer uso como gasto. Pero por lo general las facturas del exterior aquí no son deducibles. Ya. La última dice, ¿se considera gasto de arrendamiento a los pagos de pensionado universitario, residencia que no están regulados por la ley de inquilinato y propiedad horizontal? En este caso, todo lo que esté respaldado con un documento, con un comprobante de venta, va a servirme como gasto deducible. En este caso, por ejemplo, si yo arriendo un departamento pequeño y la persona no me entrega una factura por ese departamento, no va a poder hacer como gasto deducible. Entonces, todo lo que esté respaldado con un documento y que esté dentro de los parámetros que me determina la ley, que sea vestimenta, vivienda, educación, salud, y esté respaldado por un comprobante de venta, me sirve como gasto deducible. Si no tiene un comprobante de venta por medio, no le va a servir como gasto deducible. Muchas gracias, Franklin. Queridos amigos, les queremos reiterar que la base legal de esta presentación ustedes la pueden encontrar en la plataforma Virtualex, al igual que los webinars anteriores. Les agradecemos por su participación y esperamos tenerles para la siguiente capacitación. Gracias, Franklin. Un gusto. Hasta luego. Una buena noche con todos.